Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad les saluda el alumno Jorge Romario Céspedes Marapara y vamos a hablar un poco sobre el modelo pedagógico naturalista. Bien, este modelo se fundamenta en las potencialidades que posee internamente el sujeto. Esta fuerza que emana del interior es la que le permite al alumno asimilar el conocimiento. Se respeta y se valora el desarrollo espontáneo del alumno a través de sus experiencias vitales y su deseo de aprender. Para este modelo pedagógico, los conocimientos impuestos desde el exterior en los planes y programas definidos sin consultar a los estudiantes atentan contra su libertad y su individualidad, dos valores fundamentales para este modelo. A diferencia del modelo anterior, el centro de atención es la persona. La única evaluación posible es la autoevaluación. Esta habilidad metacognitiva, siempre referida a los asuntos que el alumno quiere evaluar, es la que le permitirá analizar, valorar y asumir decisiones sobre sus avances y falencias. Entre los teóricos más importantes de este modelo se encuentran Russell, Leach y Neil, el pedagogo de Summerlin. Bueno, diversos son los modelos derivados de esta escuela que comporten. Disculpe, profesor, tuve un pequeño problema con el tema de la memoria del celular. Bien, vamos a hablar sobre estos diversos modelos derivados de esta escuela que comportan los lineamientos generales, ¿no? Entre ellas podemos citar la pedagogía no directiva, la educación libertaria, el sistema Montessori y la enseñanza desescolarizada. Estos enfoques han tenido bastante influencia en los países europeos y norteamericanos. En los países latinoamericanos, su presencia ha sido muy limitada. Entre los principales representantes puede citarse a Russell, Rogers, Neil, Leach y Raymond. Bien, vamos a hablar un poquito dentro de este método pedagógico sobre la concepción del hombre, ¿no? El hombre es un ser esencialmente bueno, pero desgraciadamente es corrompido por la sociedad. El fin del hombre es el disfrute de la libertad, felicidad y el pleno desarrollo de sus potencialidades intelectivas, afectivas y motoras. El logro de la humanización es la máxima finalidad del hombre en este mundo. Bien, vamos a ver un poco también sobre la metodología que tenemos en este concepto, ¿no? Los temas de estudio se refieren esencialmente a los intereses y necesidades de los niños, el juego, el movimiento, las experiencias vivenciales, son los que permiten a los alumnos satisfacer sus curiosidades, actividad y crecimiento. No existen materias ni programas que solamente las experiencias que el alumno necesite, ¿no? La relación que tiene el maestro con el alumno dentro de esa metodología varía sustancialmente, ¿no? Sustancialmente, porque primero se constituye en un simple auxiliar o un amigo de la expresión libre, original y espontánea de los educandos, a lo cual el docente debe identificar el interés del niño y proponer actividades en donde los niños puedan desarrollar sus capacidades innatas. Ninguna educación puede existir sin unas teorías que la sustenten, ¿no? Y la evolución de la humanidad nos ha ido mostrando diversos modelos. Desde mediados del siglo XVIII, los ideales de la humanidad tienen un sentido más amplio y se ha elaborado de acuerdo a unos principios explicativos y sistemáticos. La educación es un proceso natural, es un desenvolvimiento que surge dentro del ser y no una imposición. También se dice que es una expansión de las fuerzas naturales que pretende el desarrollo personal y el desenvolvimiento de todas las capacidades del niño para conseguir una mayor perfección. Esta educación aspira principalmente a formar al niño como un ser social en función del bienestar de los demás. La formación humana pasa a ser una preocupación social. ¿Por qué? Porque se piensa en la creación de la escuela para el pueblo, en la educación de la edad infantil con materiales propios y en la importancia de la aplicación de métodos útiles.
El ser humano esta la idea que mejor encajó en el desarrollo del pensamiento educativo de toda su obra, en la medida en que en que lo condujo a dedicarse a los problemas relacionados con la educación. Buen punto. Bien, vamos a hablar un poco sobre el tema de este pedagogo Rousseau, ¿no? Que nos señala que en la sociedad estaba el origen de todos los males de su época, aunque algunos pensadores de su tiempo le criticaban el hecho de su despreocupación por los procedimientos que se podrían emplear para terminar o minimizar dichos problemas. Pero admitiendo los efectos de la sociedad en que vive, Rousseau propone como alternativa de solución la vía de la transformación interna del hombre por medio de la educación. De ahí que su papel en el desarrollo de las ideas pedagógicas sea de vital importancia. Naturalismo, que es el movimiento que afirma que la naturaleza constituye el conjunto de la realidad y puede ser comprendida tan solo a través de la investigación científica, negando la existencia de lo supranatural y restándole importancia a la metafísica o al estudio de la naturaleza última de la realidad. El naturalismo afirma que las relaciones de causa-efecto, como en física y en química, son suficientes para explicar todos los fenómenos. Las concepciones teológicas que sugieren intención y necesidad metafísica en la naturaleza, aunque no por ello deban ser invalidadas, no son tenidas en consideración. La implicación ética, ya que esta doctrina niega cualquier trascendencia o destino supranatural para la humanidad, es que los valores deben encontrarse dentro del ámbito social. Es importante también determinar, por tanto, qué es mejor en un contexto último, porque lo último está más allá del descubrimiento humano. Los valores, por lo tanto, son relativos y la ética se basa en costumbres, inclinaciones o en alguna forma de utilitarismo, doctrina según la cual lo útil es bueno. Ojo. Bien, el naturalismo, hablando sobre este tema pedagógico, tiene su origen en el empirismo británico, según el cual todo conocimiento se deriva de la experiencia, y con el positivismo europeo, doctrina que niega validez a la especulación metafísica. Bien, vamos a ver algunos principios dentro de este método pedagógico naturalista, ¿no? Dentro de los principios tenemos la creencia en la naturaleza, o sea, el naturalismo aplicado a la educación. Orientación de la creciente capacidad del niño por encima de un programa de estudio. También tenemos que la educación se entiende como una creación libre que el espíritu humano hace de sí mismo. A esto lo consideramos o lo determinamos como idealismo. Los sentidos serán la fuente más decisiva para la creación y para el arte, dentro de ello también considerado como romanticismo. Creciente sentimentalismo, sensibilidad por los valores humanos y estéticos e inquietud por los problemas sociales como la pobreza. Religión natural que no necesita de la iglesia ni de credo. Deísmo y anarquismo. Bien, este modelo pedagógico se basa en dos principios normativos. La educación debe llevarse a cabo conforme a la naturaleza y la primera educación debe ser puramente negativa. O sea, en particular, los principios de la didáctica de Rousseau son los siguientes. Primer punto, enseñar por el interés natural del niño y nunca por el esfuerzo artificial. De ahí resulta que sigan vigentes sus postulados de abandonar todo antes de fatigar al niño y de desgastar su interés inútilmente, siendo preferible que aprenda poco a poco a que haga algo en contra de su voluntad y libertad de educación activa o autoactiva. Es la ventaja de aprender por nosotros mismos, ¿no? Dice, ¿no? Pues no debemos de acostumbrarnos a una servil sumisión a la autoridad de los demás, sino que, ejercitando nuestra razón, adquiramos cada vez más ingenio para conocer las relaciones de las cosas, conexionando nuestras ideas e inventando instrumentos. En cambio,
adoptando todo lo que se nos imponga. El espíritu se desenvuelve torpe e indiferente, como un hombre siempre vestido y servido por sus criados, que a fin de cuentas pierde la actividad y el uso de sus miembros, ¿no? En fin, Rousseau recomienda que en el aprendizaje se vaya relacionando las diversas representaciones que activamente surgen de la conciencia. Sin duda alguna, una de las partes más débiles de la obra de Rousseau es la relacionada con la educación femenina, ya que la mujer pierde importancia y sustantividad social en su obra, restándole valor autónomo al señalar que la educación de las mujeres debe ser relativa a los hombres, gustándoles ser útiles y amar y honrar al hombre, haciéndole de la vida agradable y dulce, siendo esto, según Rousseau, los deberes de la mujer de todos los tiempos. Bien, ya que hemos hablado un poco sobre la metodología, vamos a hablar sobre el modelo naturalista, ¿no? El modelo naturalista, ¿qué nos dice? Nos dice que el enfoque emana de la concepción naturalista del desarrollo de los niños, cuyos principios son fuente y finalidad de la formación de los profesores. ¿Qué nos quiere decir con esto? O sea, que la comprensión de los principios evolutivos constituye la preparación para la docencia. Los representantes de las escuelas denominadas de la nueva pedagogía, surgidas a fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, periodo caracterizado por la investigación y Revista Iberoamericana de Educación. Bien, la producción teórica sobre la infancia, desde diferentes disciplinas como la psicología, son los dispositivos o programas de formación de los profesores, al cual obedece al desarrollo de 3 tareas: la investigación de la naturaleza del niño, la creación del ambiente que facilite su desarrollo y la investigación para promover la actitud experimental del profesor en la práctica. La formación se centra en conocer al niño, principalmente, y a partir de ello, crear una pedagogía que responda a las necesidades e intereses de los niños. El orden natural de la evolución del aprendiz constituye la base para determinar lo que ha de enseñársele tanto al alumno como al formante. Bien, el naturalismo pedagógico es un poderoso principio que sirvió de fundamento al surgimiento de la escuela nueva o activa, junto con la libertad del niño, la autoactividad, el laicialismo y la coeducación, entre otros. Abrió nuevos cauces con bases en los desarrollos de la biología y la psicología en las primeras décadas del siglo XX, tanto en su crítica como en su elaboración teórica. El naturalismo pedagógico halló en la obra de John Dewey su elaboración más elevada, en razón de su contenido antidogmático. Fue y sigue siendo combatido por la Iglesia Católica, y los sectores conservados defensores del dogma del pecado original en el niño. Bien, el naturalismo aplicado en el campo de la educación, vamos a ir un poco más ya a lo que es la pedagogía, permutó en poderosos ariete conceptual de filósofos y pedagogos que propugnaban derribar las pesadas puertas de la fortaleza de la escuela tradicional, protegida por la ignorancia, la inercia, la severidad y no menos por el dogma religioso partidario de continuar la cruzada contra el pecado original supuestamente anidando en el alma de los niños. Tal naturalismo y su variante pedagógica hunde sus raíces en diversos tiempos históricos y por eso mismo se nutre de ideas que corresponden a la filosofía griega, a la época de la Ilustración o a la propia Revolución Francesa. Incluso, hacia finales así por lo menos del siglo XIX, inicio del siglo XX, se encuentran nuevos desarrollos e interpretaciones a partir de los avances en la biología y la psicología. Como concepto poseedor de una gran fuerza y capacidad sugestiva, el naturalismo pedagógico influyó en el amplio movimiento cultural de la escuela nueva o activa que impuso la transformación de la escuela tanto en su concepción, sus métodos, organización como en su orientación. Bueno, punto, ¿no? A poco que se observa ese formidable movimiento cultural de transformación de la escuela según la orientación trazada por el naturalismo, se encuentra en él variados afluentes ideológicos provenientes de la filosofía, de la política y la psicología.
no tuvo por ello un solo cauce, y por esa misma razón sus expresiones concretas continentales o nacionales poseen los matices más sorprendentes. En un caso predominó la vertiente filosófica humanista, como en Alemania. En otros, la científica experimental, como en los Estados Unidos, a cuya cabeza se encontraba John Dewey, formidable filósofo de la educación. Bien, vamos a hablar también, ya que estamos hablando un poco sobre filosofía, sobre psicología, dentro de este método pedagógico también tenemos el naturalismo filosófico, el cual abarca el hombre y la naturaleza, ¿no? O sea, el origen y la naturaleza de la filosofía naturalista. A mitad del siglo XIX aparece en Europa una nueva concepción enfocada en las ciencias biológicas. En Francia se llamó positivismo y naturalismo. Sus representantes fueron Auguste Comte, Renan, Claude Bernard, Trainen, Litter y Dachte. En Alemania se denominó materialismo, representado por Feuerbach, Strauss y Bock. En Inglaterra se llamó evolucionismo, siendo sus protagonistas James Stuart Mill, Darwin y James Spencer. Y en Italia aparece Lombroso, Sergi y Advio. La soberanía de la naturaleza, o sea, la teoría de la evolución, afirma que las ciencias naturales son las únicas que podrían explicar la realidad, utilizando para ello el método experimental de observación y de inducción. La verdad solo sería verdad si era demostrada en base de los métodos. Por lo tanto, la única realidad es natural, material y sensible, quedando reducida la ciencia a la ciencia de la naturaleza. El evolucionismo, para dar explicación sobre el origen del hombre, se basó en la teoría evolucionista de Darwin y de Spencer. Este último establece el origen del hombre a partir de una materia eterna e improductora que al pasar por la fase ignorancia, inorgánica, orgánica y supraorgánica, dio origen a las plantas, animales y al hombre. En la fase supraorgánica, donde aparece la sociedad humana, todo este proceso se lleva a cabo por obra de leyes o fuerzas físicas de la evolución emergente. De esta manera, el origen del hombre y su organización social son el resultado de las leyes propias de la naturaleza. Como otro punto que tenemos dentro de este método también está el mecanicismo. El mecanicismo viene a poner abajo las ideas sobre la existencia de un creador y ordenador del universo, sosteniendo que basta con la materia y el movimiento para formar todo el mecanismo del universo y asegurar su buen funcionamiento. Predominó la ciencia sobre la filosofía. Ojo, en el naturalismo evolucionista se sobrepone la ciencia como la filosofía, desprestigiando a esta al decir que la ciencia siempre avanza, mientras que la filosofía trata los mismos problemas siempre y no da solución a ellos. La ciencia habla de manera sencilla y la filosofía con términos oscuros, complicados e incomprensibles. Lo que la ciencia no pueda resolver quedará en lo desconocido. A esto lo consideramos como agnosticismo. Bien. El hombre también, la moral, la vida social, el arte, la historia, en el naturalismo, es solo un producto de la naturaleza, así como los demás organismos que habitan en el medio ambiente. La vida espiritual del hombre es reducida a funciones psíquicas y estas a funciones fisiológicas, las cuales se explican como procesos biológicos. Estos procesos biológicos vienen siendo reacciones mecánicas solamente. El carácter del hombre y su vida moral, su filosofía de la vida, se explica mediante la herencia física y social, por la selección natural y la adaptación al medio. Por lo tanto, el hombre es un animal perfeccionado, en pocas palabras. Bien, dentro de este método, de la metodología pedagógica, vamos a hablar un poco sobre la vida social también, ¿no? Tiene mucho que ver. La vida social, al concebir al hombre, al individuo, como la única realidad social, se cae en un individualismo. Como reacción a este, surge una tendencia que tiende a favorecer al socialismo. En el socialismo,
La sociedad es comparada con un gran organismo en donde los individuos son las células, reduciendo al ser humano a mero ser biológico. Por ejemplo, en el nacionalsocialismo alemán, partiendo de Hegel, se considera el Estado como una encarnación del absoluto, en donde el gran todo es la humanidad. Bien, la historia entera de la humanidad tiene su explicación mediante factores de tipo físico, biológico y económico. Dentro de este pensamiento humano, su concepción del universo son los siguientes. El estadio teológico en que los fenómenos naturales son atributos a un ser supremo. El estado positivo en que la ciencia busca la causa y las leyes de la naturaleza. El naturalismo y la educación. Se puede decir que el naturalismo construyó una pedagogía conforme a su filosofía de la vida. Y los puntos principales son la educación para beneficio del niño, ¿no? El niño debe ser tratado como tal de acuerdo a su edad y no como adulto, ojo. La educación es un proceso de crecimiento y desarrollo físico y psíquico en el niño, ¿no? Que nos dicen que debe ser para una preparación práctica para la vida. Ahora, los programas de estudio que debemos usar dentro del método de educación pedagógica son las ciencias naturales, las cuales ocupan el lugar más importante, quedando solo subordinados a los estudios culturales y humanísticos, por lo que el plan de estudio propuesto por el naturalismo incluye como principal materia las relacionadas a la naturaleza. El método de educación a emplearse en la educación del naturalismo es el método inductivo. La naturaleza, en este caso, es la gran maestra y ni los padres ni los profesores deben intervenir en el trabajo de ella, para que de esta manera el niño tenga autolibertad de autoexpresión y autodescubrimiento. La única disciplina válida es las consecuencias naturales, las cuales enriquecen las vivencias del niño para que consiga resultados utilitarios y no morales. Bien, el fin de la educación naturalista es un punto muy importante que quiero dar a conocer a todos ustedes, ¿no? Los fines de la educación para el naturalismo son la preparación y adaptación al medio ambiente de la vida presente. De esta manera se estará apto para afrontar las necesidades de la existencia. Para lograr lo anterior mencionado, el naturalismo se apoya en las ciencias biológicas, psicológicas y sociales. Los factores que actúan en la formación del hombre son la herencia y el medio ambiente. Bien, ahora vamos a ver también respecto al tema de la soberanía de la naturaleza. En ella pensamos que está demostrado que la naturaleza del hombre y toda la vida cultural no puede reducirse a un solo campo del conocimiento, ni ser explotado por un solo y mismo método. Bien, debido a la diversidad de la realidad y de los campos al saber, en el universo hay mundos diferentes. El mundo de la materia, el mundo matemático, el mundo físico, el vidente, el pensante. Para esta gama de mundos existentes hay distintas ciencias con sus respectivos métodos para el estudio educado de cada uno de ellos. Eso es lo que quiero dar a entender en pocas palabras. Y para llegar ya como parte final a todo lo que les estoy explicando, exponiendo, vamos a reflexionar sobre el concepto del hombre como lo presenta el naturalismo. Advertimos que la filosofía naturalista presenta al hombre solo en su parte orgánica, teniéndose así ligeras diferencias entre hombre y animal, siendo una de estas diferencias la vida espiritual y racionalidad. Mediante el pensamiento humano se logra un contacto vivo con la realidad. Con la materia no, pues esta, aunque es capaz de movimiento, permanece sumergida en sí misma. Por lo tanto, a través de la inteligencia puede captarse el sentido y el significado de la realidad. El lenguaje y la escritura y el movimiento son el significado encarnados en la materia, por lo que la materia no penetra en el significado. Podemos concluir así que el pensamiento es una función espiritual, de la cual carecen los animales. La actividad animal se manifiesta solo por instintos de manera innata,
mientras que las manifestaciones de la vida espiritual del hombre son la religión, la organización social, la moralidad, el progreso, la técnica, el arte, la ciencia, la historia, etcétera, etcétera. Entonces, entre los animales y el hombre no hay solamente una diferencia de grado, sino también de naturaleza. A partir de la naturaleza espiritual del hombre se deduce la simplicidad del alma y de esta la inmortalidad. La moral naturalista es un punto muy importante. La moral científica obtenida por el método empírico que sostiene el naturalismo es discutible por 1. Las costumbres no constituyen la moral, sino que son objeto de ella, y la moral es quien debe juzgar su maldad o bondad. La moral se basa en la naturaleza racional del hombre, y es bueno lo que conviene a ella, y lo malo, lo contrario. Aunque los principios de la moral no cambian, el conocimiento que el hombre tiene sobre ella sí es cambiante, explicando con ello las diferentes formas de comportarse en los pueblos, ¿no? El pragmatismo utilarista es discutible de igual manera, ya que la bondad de un acto no depende de su utilidad ni de su éxito. Ahora, ¿qué concordancia tienen el naturalismo y la educación? Para el naturalismo, la educación es un proceso espontáneo de naturaleza pragmática y descuida el aspecto espiritual del hombre. Compromete la esencia de la educación negando la importancia de la formación, de la guía, disciplina y el desarrollo de las facultades al interpretar los significados de la realidad según la naturaleza. Bien, como conclusión a todo lo que les acabo de mencionar y llegando ya a la parte final de esta exposición, voy a hacer una contribución del naturalismo al proceso educativo. Realzamos la importancia de adaptar métodos al desarrollo natural del educando. De igual manera, ha estimulado muchos experimentos en la psicología del educando, principalmente en lo relacionado a la psicología infantil. Ha estimulado también la educación física y su valor en la salud y el desarrollo mental del individuo. Además, ha contribuido a despertar el interés por el estudio de las ciencias naturales, las cuales se han aplicado para avances científicos, a partir de los cuales se han obtenido grandes bienes a lo largo de la historia. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeros, espero les haya gustado esta pequeña exposición y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.